Hola a todos, gracias por vernos nuevamente en el canal. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante e importante, que es el CARF, que es el convenio de la OCDE sobre reportería cripto, y cómo el CARF y el CRS te van a encontrar. Durante muchos años, las personas han pensado que operar en cripto es estar fuera del radar de los gobiernos, lo cual es cierto a medias, pero pronto dejará de ser así. Que mientras no tocaran un banco, que mientras no convirtieran los criptos a fiat, pasaban desapercibidos o eran invisibles ante el radar de los sistemas, lo cual en verdad no es así porque hay trazabilidad de wallet a wallet. Y si operas en wallet fría, cuando te vayas al sistema centralizado, te van a detectar. Primero llegó el CRS, del cual ya les he hablado y les he explicado en episodios anteriores, y ahora llega o viene pronto el CARF, que como les mencioné es el convenio o el marco de reportería cripto. Y adicional a eso, las entidades tributarias están aplicando el uso de la IA para detectar patrones, movimientos, comportamientos sospechosos, que por supuesto esto aumentará la efectividad de todos estos marcos de reportería. Y en este punto debes tener algo muy claro. Ya la era de fiscalización manual, con un humano cometiendo errores, un humano lento, ya está pasando. Ahora viene la era de fiscalización por inteligencia artificial, fiscalización algorítmica y fiscalización en tiempo real, lo cual es extremadamente peligroso si no estás haciendo las cosas bien. Bienvenidos a este nuevo episodio de Reportes JCF. Mi nombre es Jonathan Santos Villán, CEO de Grupo JCF, y hoy vamos a hablar acerca de qué es el CARF, cómo se relaciona con el CRS, qué son las RCASP, cómo la IA está cambiando las entidades tributarias y cómo el cripto está entrando a la era de fiscalización internacional. Muy importante, y hago un disclaimer en este punto, este video no es para inculcar miedo, este video es para dar claridad y advertir de las tendencias de lo que viene a nivel de fiscalidad internacional. Ok, primer punto, entendamos las reglas del juego, hablemos del CRS. CRS ya se lo he explicado en otros episodios. Es un marco de reportería bancaria donde básicamente los bancos reportan a los BO o beneficiarios finales de entidades pasivas hacia la respectiva entidad tributaria del país donde el banco opere o tenga licencia, y luego esta entidad tributaria a su vez reporta a las diferentes jurisdicciones dependiendo de la residencia fiscal que esta persona declaró al momento de la apertura bancaria. Estos reportes o este intercambio puede ser automático o puede ser a requerimiento, depende del caso. Y esto en su momento, cuando se implantó el CRS, cambió las reglas del juego de las entidades offshore. Y entonces pasó de ser donde incorporo una offshore a donde incorporo una offshore que pueda justificar mi estructura, evitando riesgos fiscales, riesgos regulatorios, doble tributación, o inclusive que operar con una de estas jurisdicciones que en su momento se podían considerar opacas, provocara que una transacción generada desde una de estas jurisdicciones a nivel bancario fuera rechazada, los fondos fueran congelados, etc., y te generara grandes problemas operativos. En su momento, cuando pasó los mal llamados Panama Papers, a Panamá, digamos, a nivel reputacional, esto le afectó muchísimo y sí afectó la corresponsabilidad bancaria con ciertas jurisdicciones en ese momento. Y debes partir de lo siguiente o tener claro que el CRS no criminaliza el patrimonio. El CRS lo que hace es transparentar la trazabilidad de los fondos y que seas visible para las respectivas entidades tributarias. Entonces, dicho esto, en este punto, como ya entenderás, al día de hoy el juego no es esconderte. El juego es estructurar de forma correcta, poder jugar con las diferentes reglas, convenios, si los hay, de doble imposición o de no doble tributación entre los estados con los que operes, para poder, ya sea idealmente, beneficiarte de una tasa impositiva 0%, como es lo que busca Panamá con el nuevo proyecto de la sustancia, que si la entidad tiene sustancia en Panamá, se acoge al régimen impositivo del 0%, o en su defecto, si no tiene sustancia, 15% sobre ingresos brutos. Eso es lo que establece el anteproyecto de ley. Y asimismo hay otras jurisdicciones que tienen beneficios o tramos parecidos, como es Singapur, etc. Entonces, siempre van a haber mecanismos para poder reducir la carga impositiva o mínimamente obtener un crédito fiscal si juegas bien con las reglas. Ahora entremos al gran hueco del CRS. Si bien es cierto, al día de hoy todas las entidades bancarias reportan e intercambian información entre respectivas jurisdicciones, a nivel del cripto es diferente porque el marco aún no ha entrado en vigencia. Aunque por experiencia sé que muchos de estos exchange, trader, etc., realizan lo que se llama autorregulación. Ellos cumplen con el proceso de debida diligencia, aunque no existe un marco regulatorio. Por lo menos en Panamá algunos operan así. Pero cuando entre en vigencia el CARF, ya entonces todas estas entidades van a estar obligadas a reportar, como si fuesen un banco. Entonces, ¿qué significa el CARF? Crypto Asset Reporting Framework, que básicamente es el equivalente de la OCDE, del CRS, pero en el mundo cripto. ¿Quiénes están incluidos dentro de este marco? Exchange, custodios,
traders, plataformas, brokers y cierto tipo de intermediarios. Entonces, hasta este punto, pongamos algo claro. Transaccionar en cripto no te hace invisible, no elimina el riesgo de reporte. Sencillamente, la regulación va algunos años atrasada, pero pronto va a equiparar el CRS. Entonces, ahora hablemos de qué reporta el CARF. Reporta transacciones, reporta movimientos entre jurisdicciones y reporta los datos de los usuarios. Las plataformas, cuando un usuario abre una cuenta, le hacen un KYC similar al que se completa ante un banco y esta información es compartida y obviamente las transacciones que realiza, exactamente como en un banco. Entonces, ¿a quiénes reporta el CARF? A las RCASP, que sus siglas significan Reporting Crypto Asset Services Provider. Este tipo de entidades son las que el CARF reporta, o más bien están obligadas a reportar dentro del CARF. Y como les expliqué, básicamente son exchange centralizados, broker, marketplace donde se intercambia cripto, custodio, proveedores de wallet y plataformas que faciliten la transferencia de activos digitales. Hablemos ahora de qué información canaliza el CARF o va a canalizar el CARF. 1. Si la plataforma facilita operaciones en cripto. 2. Si la plataforma actúa por cuenta de un cliente. 3. Si la plataforma intermedia transacciones. Y 4. Si facilita transacciones o movimientos entre usuarios. Y en este punto hay una parte importante que mencionar, que dentro del marco del CARF se establece que pueden haber jurisdicciones relacionadas. Que básicamente esto quiere decir que puede haber un conflicto entre jurisdicciones para ver cuál es la jurisdicción donde se recibe el reporte y que esta jurisdicción es la que en la teoría puede tributar por recibir esta información. Porque, ejemplo, si es una transacción donde hay involucrado una entidad jurídica, entonces ahí se entra a revisar el lugar de incorporación de la entidad. Luego hay que ver la residencia fiscal del controlador de la entidad y con la jurisdicción con la que transaccionó. En este punto es muy importante mencionar que pueden haber transacciones donde se encuentren o converjan varias jurisdicciones y el CARF establece puntos de conexión para determinar qué jurisdicciones están involucradas o inclusive cuál es la jurisdicción que tendrá la prevalencia a la hora de generar o de cobrar un impuesto, que bueno, si nos vamos al criterio de la fuente, que es el país que recibe el ingreso, es el que primero tributa y luego el resto de los países tendrían que ver si, según su tasa impositiva, hay algún excedente que ellos puedan tributar e inclusive se puede generar algún tipo de crédito fiscal del país que primero tributó hacia los otros. Entonces, los puntos de conexión son, si hay una entidad jurídica por medio, el lugar de incorporación de la entidad. Entramos a el criterio del lugar de la administración o lugar de la sustancia o de la administración efectiva. El domicilio del negocio, el domicilio de residencia fiscal, ya sea de la entidad o de la persona con la que transaccionó. Todos estos puntos de conexión al final se sirven para determinar hacia dónde y quién reporta. Dicho esto, ya el problema no es una transacción aislada, ahora la discusión es cuál es el patrón completo de la transacción. Y llegado a este punto entramos a una parte muy importante de este video, que es el uso de la IA por parte de las entidades tributarias para mejorar el proceso de fiscalización y por ende de tributación. Ahora bien, hablemos de realidades. Al día de hoy, aunque existe el reporte CRS, hay una realidad que es que la carga o la masa de información para las entidades tributarias que manejan la información todavía de forma manual o a través de humanos, por supuesto que es bastante complejo, es demasiada información. Y esto básicamente genera que no sea completamente eficiente este intercambio de información. Y por eso muchas entidades tributarias están aplicando el uso de la IA e inclusive en tiempo real, en algunas jurisdicciones ya sucede, por lo menos en Europa, en tiempo real poder detectar patrones o comportamientos sospechosos y ni siquiera estamos hablando que la entidad tributaria va a analizar patrones en un reporte de renta. O sea, hablamos en tiempo real, a nivel bancario, a nivel de transacciones, en el momento ya hay entidades tributarias que tienen policía fiscal que llegan en el momento y determinan si se está cometiendo algún tipo de evasión, elusión, lo que sea. Hace poco he escuchado un ejemplo real de una persona en Italia que gastó cierta cantidad en un restaurante y la policía fiscal estaba afuera del restaurante esperándolo porque la transacción había sido, digamos, fuera de los parámetros y le pidieron origen de fondos y ciertas cosas. O sea, al final del día es un tema bastante interesante, la verdad, y complejo. Ahora viene una de las partes más importantes de este video, el uso de la inteligencia artificial. Aparte que al día de hoy, en muchas jurisdicciones y más en LATAM, se manejan carpetas físicas, los análisis son manuales, dependemos del error humano y hay mucha información en el medio que no se revisa de forma eficiente. Entonces las entidades tributarias están aplicando el uso de la IA para poder mejorar esta fiscalización y que los procesos de revisión e intercambio de información sean más eficientes y por ende se logre una mayor recaudación tributaria. ¿Qué herramientas se están utilizando para esto? Y algunas jurisdicciones en Europa más que todo ya lo están aplicando. Análisis predictivo, reconocimiento de patrones, cruces automatizados y modelos de riesgo fiscal. Hace poco yo me encontraba en un seminario donde uno de los facilitadores nos contaba que por lo menos en Europa ya existen precedentes donde el uso de la IA ha determinado si una persona
estaba cometiendo o estaba ejecutando patrones sospechosos de evasión fiscal. Ahora bien, al día de hoy, la línea jurídica sobre esto también es que con que la IA indique que hay un patrón sospechoso, no quiere decir que automáticamente se parte de que se cometió un delito o una evasión. Ahí entra de igual forma el humano, que tiene que entrar a revisar, verificar esa información y determinar si hubo o no un comportamiento que quebrantaba la norma. Por supuesto que en un escenario muy dramático como este que le comento, que efectivamente a raíz de que la IA detectó un patrón y el funcionario tributario emitió una resolución condenando o multando, siempre va a existir la vía administrativa para poder recurrir a esta resolución. Pero parte de que ya hay precedentes donde la IA detectó comportamientos y hubo una sanción a raíz de esto. Países que ya están aplicando el uso de la IA para detectar patrones y optimizar la tributación, tenemos a China, tenemos a Singapur y tenemos a varios países de Europa. Y Europa tiene algo muy interesante. Europa ya tiene una norma que está vigente que se llama el DAC 8, que el DAC 8 básicamente es un reporte de criptoactivos. Ellos van por delante del CARF. Ellos ya tienen una norma vigente donde se reporta operaciones en cripto. Y tienen otra norma muy interesante que es el DAC 6, que básicamente el DAC 6 obliga a intermediarios, asesores, a reportar el uso de estructuras para optimización, elusión fiscal. O sea, ellos van muy adelantados a la norma y bastante complejo, digamos, poder eludir estos marcos regulatorios. Hablemos del CARF, ¿cuándo entra en vigencia? Según la información publicada por la OCDE, en el 2027 entra Colombia, entra Brasil y entra Chile dentro del marco CARF. Luego, en el 2028 entra México, entra Panamá y entra Costa Rica. Y Estados Unidos entra en el 2029. Y bueno, como les mencioné, Europa tienen el DAC 8, que ellos comenzaron desde enero del 2026 a aplicar el DAC 8. Para Estados Unidos es interesante que ellos apliquen el CARF a partir del 2029, porque ellos aún no tienen el CRS. Más sin embargo, ya va a haber una trazabilidad a nivel de reportería para las operaciones en cripto, lo cual quizás sea el antecedente de que Estados Unidos aplique algún tipo de CRS. Y entonces, como se lo he dicho en otros videos, ya el offshore improvisado murió. Al día de hoy, básicamente lo que está vigente y lo que seguirá vigente es estructuras bien hechas, con sustancia, conscientes de los reportes y de que van a tributar en alguna parte. O sea, ya esos tiempos de que no vamos a tributar en ninguna parte, nadie sabe lo que estamos haciendo, todo es opaco, ya eso murió. Entonces, al día de hoy, ¿cuáles son las estructuras que sí están vigentes y que no tienen que preocuparse por todo este tipo de reportes? Son básicamente las estructuras con sustancia, las estructuras que pueden justificar patrimonio, las estructuras hechas para proteger activos de forma correcta y las estructuras hechas para protegerse de riesgos futuros, partiendo de que se va a pagar impuestos y de que se va a reportar. Entonces, llegado ya a este punto final, debes entender que este nuevo mundo de regulaciones y de intercambios no recompensa al que quiere esconder, lo castiga, y el que quiere operar o el que opera con las reglas y con los marcos regulatorios y sabe jugar con esto, saldrá vencedor. Y dicho todo esto, me despido dejándoles este mensaje. Al día de hoy, estructurar de forma correcta es inevitable. Si quieres hacerlo de la forma correcta, recuerda que puedes agendar un diagnóstico de cortesía en www.jsfasociados.com. Ahí puedes agendar, con gusto revisaremos tu estructura, revisaremos tu caso y veremos qué es lo que más te conviene. Sin más cargar, me despido como siempre. Estén pendientes de la campanilla. Hasta la próxima.